Comencemos con ¿qué es la lógica? La lógica es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de la verdad. También se podría definir como parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos, o método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. El desarrollo de la lógica se documenta en varias culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Aunque muchas culturas han empleado intrincados sistemas de razonamiento e incluso el pensamiento lógico estaba ya implícito en Babilonia en algún sentido, la lógica como análisis explícito de los métodos de razonamiento ha recibido un tratamiento sustancial solo originalmente en tres tradiciones: la antigua China, la antigua India y la antigua Grecia. Aunque las dataciones exactas son inciertas, particularmente en el caso de la India, es probable que la lógica emergiese en las tres sociedades hacia el siglo IV a.C. El tratamiento formalmente sofisticado de la lógica proviene de la tradición griega, especialmente del órganon aristotélico, cuyos logros serían desarrollados por los lógicos islámicos y, luego, por los lógicos de la Edad Media europea. El descubrimiento de la lógica india entre los especialistas británicos en el siglo XVIII influyó también en la lógica moderna. La lógica tiene ciertas partes que la conforman como la inferencia. Es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Cuando una proposición se sigue de otras de ese modo, se dice que éstas implican aquella, que a su vez se distinguen tres clases de inferencias: las deducciones, las inducciones y las abducciones. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Para que un argumento sea deductivamente válido, no es necesario que las premisas o la conclusión sean verdaderas. Solo se requiere que la conclusión sea una consecuencia lógica de las premisas. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones, las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Una paradoja o antilogía es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. También se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o que infringe el sentido común, pero no conlleva una contradicción lógica, en contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido. También tiene distintas ramas. La lógica matemática, también llamada lógica simbólica, lógica teorética, lógica formal o logística. Es el estudio matemático de la lógica y su aplicación a otras áreas de la matemática y la ciencia. Comprende la aplicación de las técnicas de la lógica formal a las matemáticas y el razonamiento matemático, y conversamente la aplicación de técnicas matemáticas a la representación y el análisis de la lógica formal. La lógica computacional es la misma lógica matemática aplicada al contexto de las ciencias de la computación. Su uso es fundamental en varios niveles: en los circuitos computacionales, en la programación lógica y en el análisis y optimización de recursos temporales y espaciales de algoritmos.
La lógica filosófica. Se refiere a aquellas áreas de la filosofía en las que reconocidos métodos de la lógica tradicionalmente han sido utilizadas para resolver o avanzar en la discusión de los problemas filosóficos. La lógica informal o lógica no formal es el estudio de los argumentos a posteriori en oposición al estudio técnico y teórico de la lógica matemática. Esta parte de la lógica se dedica principalmente a diferenciar entre formas correctas e incorrectas en que se desarrolla el lenguaje y el pensamiento cotidiano, en especial al estudio de los procesos para obtener conclusiones a partir de una información dada, sin importar su forma lógica. Parte de que el pensamiento y el lenguaje humano es a menudo incorrecto o tendencioso. A continuación, algunos de nuestros teóricos. Augustus de Morgan fue un matemático y lógico británico nacido en la India. Su obra principal se titula La lógica formal o el cálculo de inferencias necesarias y probables. En la lógica matemática moderna llevan el nombre de Morgan las siguientes leyes fundamentales del álgebra de la lógica. La negación de la conjunción es igual a la disyunción de las negaciones. Y la negación de la disyunción es igual a la conjunción de las negaciones. Otras de sus obras fueron Trigonometría y álgebra doble, Álgebra de relaciones. George Boole fue un matemático británico. Publicó diversos artículos sobre la combinación del álgebra y el cálculo y desarrolló un álgebra propia que aplicó a la lógica, sosteniendo que ésta debería ser una rama de las matemáticas en lugar de la filosofía. Fue el iniciador de la lógica simbólica, que representa los procesos del razonamiento mediante símbolos matemáticos. Boole es considerado como uno de los fundadores del campo de las ciencias de la computación. En 1854 publicó An Investigation of the Laws of Thought. En él desarrollaba un sistema de reglas que le permitía expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten dos estados, verdadero o falso, por procedimientos matemáticos. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de Antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil. Algunas de sus ideas fueron novedosas para la filosofía de su tiempo. Hoy forman parte del sentido común de muchas personas. En este video tratamos el tema de la lógica, vimos sus ramas y los temas que ésta trata. Vimos cómo fue surgiendo esta en la historia, como también algunos teóricos fueron aportando al desarrollo de la lógica. Esperamos que esta información haya sido provechosa para ustedes.